Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Comenzamos en un instante. Gracias a todos por sumarse, los invitamos a los que gusten a tener la cámara prendida para verlos, reconocerlos y a silenciar micrófonos para preservarnos del ruido ambiente. Comenzamos en un instante. Gracias por sumarse, estamos admitiendo. Muy bien, gracias a todos. Vamos a comenzar entonces mientras se siguen sumando. Gracias por estar ahí. Ahí está, alguien me había silenciado, perdón. Bienvenidos a todos. Hoy es el encuentro número 8 del ciclo Pensar e Innovar. Gracias a los que se siguen sumando. Seguimos admitiendo en sala. Este ciclo, Pensar e Innovar, ya en su encuentro 8, en el último del año, encuentro organizado por Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés. Hoy vamos a compartir 5 habilidades para proyectar nuestro 2024. Voy a ir despacito porque veo que se sigue sumando gente a la sala. Voy a presentar muy rápidamente a los invitados que tenemos hoy, que ya están casi todos en sala, entiendo. Voy a ir por orden de aparición, con una reseña muy breve, contándoles un poquito de cada uno y después el que así le guste amplía y cuenta un poquito más. Está con nosotros Hernán Mencardino. Hernán es especialista en desarrollo organizacional, equipos y liderazgo, es consultor, profesor afiliado de San Andrés y hoy nos va a hablar de cambiar. También nos acompaña Melina Furman, profesora asociada de la Escuela de Educación de San Andrés, investigadora, autora, PhD en Science Education. Será su tema hoy, aprender liviano, aprender a aprender. Sophie Geyer, especialista en innovación y ciencias del comportamiento, es maestranda en neurociencias en la Universidad Favaloro, es profe de nuestro PGN, de nuestro programa Neurociencias para Líderes. En breve tenemos un anuncio para hacer, todavía spoileo que se viene algo con Sophie, ya les estaremos contando. Hoy hará foco en crear lo nuevo. También está con nosotros Victoria Navarro. Victoria es especialista en desarrollo de personas, equipos y procesos de transformación, es psicóloga, coach, MBA y coordina el programa Liderazgo Emocional en San Andrés. Hoy compartirá su visión sobre liderar. Y Fabián Román, que creo que es el que nos falta, que está llegando ahí, médico psiquiatra, investigador, PhD en neurociencias cognitivas, profe en nuestro programa de neurociencias, cerrará el encuentro de hoy conversando sobre gestionar las emociones. Ya está con nosotros Martina Rúa, nuestra host en Pensar e Innovar. Martina es profesora de educación ejecutiva, periodista, especialista en innovación y productividad. Martu nos propone en este encuentro hacer una mini pausa en este convulsionado fin de año, tan movido, para proyectarnos al que viene con un mindset enriquecido. Yo soy Ana Salgado, soy directora de diseño en educación ejecutiva, me acompaña parte del equipo, gracias por estar y posibilitar este espacio, Sol Mollón, Daniela Militelo, Juli Barrero y otros del equipo que están hoy. Vamos a estar conectados a través del chat para recibir sus comentarios y sus preguntas que Martu va a moderar al final. Estamos grabando, como habrán notado, y vamos a compartir luego, a posteriori del encuentro, el mail con el link a la grabación y con algunos materiales que Martu va a curar para nosotros y que nos va a recomendar, seguramente basados en lo que desarrollen nuestros invitados. ¿Estamos ok, Martu, para comenzar? Estamos ok, Ana. Bueno, muy bien. Espectacular. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por, como les dijo Ana, tomarse esta pausa, que es un regalo en el medio de esta vorágine de fin de año. Para los que llegan por primera vez a pensar e innovar, hace 2 años que con educación ejecutiva tratamos de eso, pensar para luego innovar. Salir de la corrida, salir de la agenda que aprieta para pensar temas que nos interesan, que les interesan, que los atraviesan, que nos atraviesan, y cada uno de ellos a través de especialistas, personas que en su día a día viven los temas de los que vamos a hablar.
En este ciclo de más de 2 años hemos hablado de diversidad, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado del trabajo híbrido, hemos hablado de qué tienen los jóvenes en la cabeza, de dónde vienen las ideas y de muchísimo más. Este ciclo se va construyendo con cada uno de ustedes que decide invertir 1 hora y media de su tiempo cada algunos meses y encontrarnos juntos acá. Pensamos mucho con el equipo cómo cerrar este año eh, y pensamos que queríamos abrir. Estamos convulsionados, seguramente tengas algo de ansiedad encima o quizás hable por mí, pero yo creo que lo estamos viviendo en los trabajos, lo estamos viviendo en la vida personal, latinoamericanos, argentinos. Llegamos a un fin de año especial. Entonces, ¿qué tal regalarnos empezar a mirar el 2024? ¿Por qué no animarnos, ¿no? Ser un poco rebeldes con el 2023 y decirle, quiero mirar, quiero preparar lo que viene, quiero tomar un poco de aire, levantar la cabeza y entender cuáles son esas habilidades hacia ese tiempo, ese lugar al que vamos. Y así es como fuimos hablando con los especialistas y construyendo este camino que vamos a hacer hoy con ustedes. Con cada uno de ellos vamos a tratar de una manera concreta y novedosa una habilidad con la que creemos que tenés que armar tu plan 2024. Es un tiempo que requiere mucho protagonismo nuestro en el armado. No sé si les pasa que quizás hubo años en los que uno podía esperar, acomodarse. La nueva era laboral requiere de los profesionales un protagonismo, una proactividad en el armado, y de esa proactividad en distintas maneras vamos a hablar en la mañana de hoy. Así que para empezar, y como les decía Ana, por favor dejen sus preguntas, que las vamos a recoger y las vamos a ir haciendo luego de la intervención de nuestros 5 expertos. Y vamos a arrancar por un tema y una palabra que es tremenda, que es cambiar. No sé si les pasa, pero en sus trabajos, hagas lo que hagas, la escuchaste un montón de veces. Hay que cambiar. Yo creo que ya tenemos una fatiga de cambio algunos, y ya escuchamos la palabra y nos da como un sarpullido, decís, basta de cambiar. Y después escuchás cambio y mirás a los políticos y decís, realmente, ¿cómo cambio? ¿Cómo abordo el cambio? De todo esto y de mucho más es que vamos a hablar con Hernán Bacardino, y él nos va a enseñar a cambiar y a ser protagonistas de ese cambio y cómo hacerlo. Hernán, muy bienvenido al ciclo, ¿cómo estás? Es una alegría contar con vos. Hola, hola a todos. Martu, me empezaste tirando mala onda con que te da fatiga la palabra cambiar. Así vamos a empezar la mañana. Bueno, que Ok, ¿qué querés que te diga? Si querés te miento, pero yo creo que muchos llegamos a fin de año con una sensación de que las estrategias cambiaron un montón de veces, las acciones, nuestros roles, el país, y decís, ¿en serio hay que seguir cambiando el año que viene? Bueno, ok. necesito saber cómo abordar ese cambio. Bien, ahí vamos. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Martu, te pido que me digas si funciona bien. Se ve perfecto. Ok, mil gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la habilidad de cambiar o de cómo podemos ser protagonistas, esto que decía Martu, en los procesos de cambio que vivimos en las organizaciones donde trabajamos. Vamos a empezar por acá. Algo comentaron ya sobre el contexto que en Argentina estamos viviendo. Cuando recibí la invitación de Ana para poder conversar sobre cambiar, sobre el tema de cambio, lo primero que me pasó fue que en plena campaña electoral escuché mucho hablar de cambio. Escuché hablar sobre si la sociedad había votado cambiar, si la sociedad había votado continuidad. Escuché discusiones sobre quién representa el cambio. Con lo cual, lo primero que me pasó es, vamos a ir más allá de la coyuntura, pero desde la coyuntura, esto de cambiar está en la agenda de la sociedad. Siendo más allá de la coyuntura, lo segundo que me pasa con esto de cambiar es que la tecnología nos dice hola todo el tiempo y todo el tiempo nos está cambiando la forma en la que trabajamos. Y lo segundo que me pasa es que la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que estamos consumiendo, también habla de un planeta que no puede seguir funcionando así. Juntando todo esto, empiezo por afirmar estas dos primeras ideas. El mundo cambia y va a seguir cambiando porque así como estamos viviendo no parece ser muy sostenible. Y lo segundo que podemos empezar a afirmar es que a las personas nos cuesta cambiar.
Esto de estar agotados, como decía Martu, y de ser una agenda permanente, obviamente nos cansa y el resto de mis colegas va a hablar de lo que nos pasa a las personas en estas situaciones de cambio. Yo elegí para hablar de esto, y ahí veo las sonrisas de algunos, un ejemplo de un equipo que cambió de cultura. Lo que les voy a contar hoy no es un modelo de un libro, no estoy parafraseando a ningún autor. Voy a utilizar este ejemplo de la serie que se llama The Bear, que es una serie que está en Star Plus y la puedan ver, véanla, que es hermosa. Pero básicamente lo que yo veo acá en esta serie es una probeta de una organización que cambió de cultura. Y me parece espectacular como ejemplo chiquitito decir qué cosas aparecen acá de un modelo de cambio que podemos ver reflejado en un equipo. Claramente lo primero que pasa acá es que hay algo que rompe el equilibrio. En este equipo de trabajo, que es un restaurante en Chicago, podríamos llamarlo un bolichito de sándwiches aquí en Argentina, sucede algo que rompe el equilibrio. Y esa rotura de equilibrio instala un escenario de transformación. Entonces, lo que yo voy a contar ahora son qué veo en esta mini probeta de cambio como habilidades que las personas que facilitan el proceso ponen en juego para lograr el éxito. Vamos a empezar por acá. Este es el equipo que trabaja en este restaurante y que técnicamente, si yo lo quiero asemejar con los modelos de cambio con los cuales trabajo en las organizaciones, es el equipo que sostiene la cultura actual. Y si tendría que describirla, podríamos decir que es una cultura muy basada en el cuidado de las personas, en el bienestar, una cultura familiar, informal, que trabaja con espontaneidad, con mucha intimidad con el cliente. Y así como se refleja en esta foto, no es un equipo que tenga muchas razones para cambiar la manera en que hacen las cosas. Ese es su estándar de trabajo, hace muchos años que trabajan de esa manera, sostienen esa realidad y esa realidad los incluye y los contiene. Ellos saben que son capaces de trabajar y de sostener su estilo de vida en esa forma de trabajo. Hasta acá, el equipo con la cultura actual. ¿Quiénes entran en escena en este proceso de transformación? Y acá tenemos dos personajes que técnicamente podríamos llamar la coalición del cambio, que son Sydney y Carmi. Sydney, en términos organizacionales, es esa joven profesional brillante que llega a una organización con un montón de ideas, con un montón de tecnología, con un montón de conocimiento. Y Carmi podría ser el equivalente a esos directores que han viajado por el mundo, que vienen con estándares de trabajo y con procesos y con tecnología que usaron en otras organizaciones y que intentan impulsar en este equipo al cual llegan. Digamos que podrían ser las personas que impulsan el cambio. ¿Qué le pasa a estas dos personas cuando toman contacto con este equipo? Obviamente se dan cuenta que los procesos, la cultura y la forma de trabajo puede ser cambiada para llevar ese equipo a otro estándar de trabajo. Por otro lado, también observan que el barrio fue evolucionando y que este restaurante se fue quedando un poco atrás en relación a la evolución que fue teniendo el barrio. Y en principio se les instalan dos palabras. Queremos profesionalizar y eficientizar esta cultura de trabajo. Ahora, hay algo súper interesante en cómo ellos empiezan a contar esta visión de cambio. Es que de ninguna manera hay un plan B. Ellos empiezan a contar hechos, empiezan a contar evidencias de que esta transformación tiene una serie de elementos que no permiten pensar en otra cosa que no sea cambiar. Hay razones económicas, el restaurante está en crisis, los estándares de trabajo están fuera de mercado, el barrio está cambiando más rápido y ellos están quedando desactualizados. Y empiezo con las habilidades. Acá aparece este hombre gritando, contando su visión, impulsando a los demás a cambiar. Pero esta manera que él tiene de contar la transformación en ningún caso agrede a las personas. Él logra hablar de los cambios que hay que hacer sin lastimar a las personas que forman parte de esa realidad. Él empieza a contar evidencias, dice tenemos una C
en una evaluación que nos hizo la autoridad sanitaria. Tenemos problemas económicos que hacen que sea insostenible seguir trabajando así. Y todo el tiempo va relatando evidencias y hechos que no descalifican a las personas que forman parte de esa realidad. Y lo otro que pasa en términos de habilidad es que el umbral que ellos cuentan, si bien es lejano, es lo suficientemente alcanzable para las personas que forman parte de esa realidad. Ese umbral de cercanía es crítico para que las personas que forman parte de ese equipo puedan empezar a verse dentro de esa nueva realidad que ellos cuentan. Lo primero que pasa es resistencia. El equipo actual empieza a decir que ellos son sabelotodos, que son progresistas, que el restaurante funcionaba bien sin ellos. En términos de conversación, que es el principal vector de transformación para mi experiencia, ellos instalan un nuevo lenguaje, empiezan a decir chef, corner, behind, hands, aparecen una serie de códigos que empiezan a ser instalados como una nueva forma de conversar. ¿Cuál es la segunda habilidad que yo veo en este ejemplo de cambio de cultura? Ellos logran contar un futuro posible sin que salte un fusible. ¿Qué quiero decir con esto? Podría haber sido muy rápido para ellos llegar a este equipo y decir, che, acá hay 3 que nunca van a llegar a trabajar a los estándares que nosotros esperamos. Y en ningún momento ese diálogo se da entre las personas que querían impulsar el cambio. Ellos logran que todos se sientan incluidos en este proceso. Obviamente hay resistencia. Y lo primero que a ellos les pasa con la resistencia es que son pacientes. La toleran la resistencia. Esta mujer empieza diciendo, esa es mi olla, no la toques, todo el mundo sabe que esa es mi olla. Y yo puedo cambiar olla por máquina, por sector, por oficina, y es exactamente lo mismo. Che, ¿por qué yo voy a tener que moverme si esta es mi oficina, mi máquina, mi sector o lo que quiera? Pero hay algo súper lindo en esto, de que el futuro que ellos cuentan incluye a las personas que forman parte del presente. Lo siguiente que pasa en términos de habilidades es que estas personas que impulsan el cambio ayudan a los demás a cambiar. A una persona lo mandan a un restaurante en Dinamarca a aprender cómo hacer otro nivel de postres. A otras 2 personas los mandan a una escuela de cocina. A Richie, que es este personaje que aparece acá, lo mandan a un restaurante a hacer una especie de pasantía. Y con mayor o menor resistencia, todos aceptan esa invitación y empiezan a formar parte de esos procesos de formación. Hay algo que quiero destacar en relación a Richie, que es este personaje. De alguna manera, el trabajo que cada uno de nosotros tenemos está en sintonía con el personaje que creamos a lo largo de nuestra vida. Cuando yo trabajo en una organización que está cambiando, ese personaje que yo creé para sobrevivir en la historia que tuve, se expone a la necesidad de moverse en otra dirección. Entonces, probablemente para este hombre Richie, en su historia de vida, nunca le fue posible pensar que podía llegar a trabajar a ese nivel. Está fuera del personaje habitual que habitaba. Entonces, estos procesos de transformación en las organizaciones nos desafían a cada una de las personas a movernos desde lo más profundo de nuestra historia personal. La cuarta habilidad, que a mí me pareció súper interesante en este proceso, es enfrentar la vuelta atrás. Hay un montón de diálogos, un montón de conversaciones, y miren a esta JP enfrentando a este Richie, que es un viejo lobo de mar que trabajó en esa cultura durante muchísimos años, con el coraje y con la sabiduría en la cual enfrenta esa vuelta atrás que todas las culturas tienen cuando se resisten a avanzar en una dirección. Hay procesos, hay sistemas, por ejemplo, Richie se niega a utilizar esos sistemas, las personas que impulsan el cambio se sostienen firmes en eso, la tecnología falla, la ajustan, la mejoran. Ahora, no hay vuelta atrás en este proceso de transformación. Lo siguiente que quiero contar, a mí me gusta llamarlo disfrutar el milagro. Ojalá todos en algún momento de su carrera hayan experimentado la sensación que genera ver a una persona o a un equipo evolucionar. Me ha pasado en algunos proyectos, después de haber trabajado mucho tiempo, y de golpe observar pequeños detalles que hablan de que esta persona evolucionó, que está trabajando a otro nivel, que está logrando hacer algo que antes no podía. Este equipo está haciendo algo que antes no lo era. Es espectacular en términos de desarrollo.
Lo último para cerrar, Martu, hablamos de 4 habilidades básicas: poder hablar sin lastimar para no, para incluir a las personas que forman parte del cambio, contar un futuro posible sin que salte ningún fusible, ninguna persona en el proceso, estar muy cerca y ayudar a las personas que tenemos al lado a cambiar, y ser muy claros y muy firmes para enfrentar la vuelta atrás. Y hay un pequeño asterisco que pongo acá a la derecha como frutilla, que no sé si es una habilidad, creo que está más en el plano de los valores y que en mi experiencia es crítica, y que para ser exitoso en un proceso de transformación, tengo que lograr querer a la organización que estoy más que a mi propia posición. Y acá hay un tema de jerarquía de valores. He visto en un montón de organizaciones procesos de transformación que desde la lógica de la organización son súper razonables, son lógicos, hay que ejecutarlos, van a terminar sucediendo, y muchas veces personas que nos resistimos o que nos oponemos a esa transformación porque mi posición quizás se vea amenazada, termine siendo más chica de lo que es en la actualidad. Así que a estas 4 habilidades le sumaría este asterisco en términos de generosidad, grandeza o jerarquía de valores, como querramos ponerlo, pero que me parece que suma a estas 4 habilidades que vimos en esta pequeña probeta. Hernán, buenísimo. Si hay alguien que todavía no haya visto The Bear, lo envidio muchísimo Sí, porque no vieron básicamente la serie, así que dejen todo lo que están haciendo esta semana, compren helado, internense a ver The Bear y a ser felices, porque pasa todo, pasa la vida, pasan las emociones, pasa la evolución personal, pasa la evolución profesional, y pasa cambiar, que es lo que estamos tratando de transmitir con Hernán en esta primera propuesta. Un cambiar que no viene sin dolor. Cada uno de estos personajes sufre, duele en el sentido de duelo. Hay un duelo de un montón de cosas que van quedando en el camino, pero también empezás a ver ese nuevo caparazón, Hernán, que vos decías, ¿no? sí. Cuando cada uno se anima a explorar, después de la incomodidad, después de los gritos, donde cada uno empieza a decir, che, yo puedo ser esta persona. Mirá, yo no creía en mí, pero él creyó en mí, me acompañó a cambiar y yo puedo ser esa persona, y ese orgullo que se siente cuando... Y creo que muchos en la vida laboral necesitamos esas personas. A veces es una persona que te quiere de tu familia, a veces es un psicólogo, a veces es un colega que te dice, yo creo en vos, o sea, sos vos, hacelo, y necesitamos a eso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Hernán? ¿Qué tan importantes son esas personas que nos ven antes de que nosotros nos veamos en ese cambio? Mira, lo primero que me pasa escuchándote, ojalá yo sea esas personas para otros. Eso es lo primero. Ojalá yo trabaje en un equipo donde tenga compañeros, tenga colegas que sean para mí un estímulo para tomar contacto con lo nuevo, para animarme a ir a más. Y también ojalá yo sea una persona que me contenga cuando esté enojado y me resista. Creo que esa habilidad, y en esta serie se ve perfecto, aparece en forma concreta en las conversaciones. La Mm. conversación es el principal vector de la transformación. Si no cambia mi conversación, no cambia mi realidad. Y acá hay conversaciones hermosísimas. Hermosísimas y dificilísimas. Y creo que Sí. ahí también nos cuesta muchísimo ir. Creo que muchos estamos años sin cambiar, en la zona de discomfort por no dar esas conversaciones. Y muchas veces cuando las damos, se destraban cosas mucho más rápido de lo que podríamos haber imaginado y andábamos con ese fantasma encima que era mucho más propio que del resto, ¿no? Entonces, me parece que ahí están aportando el poder de las palabras de Mariano y de Sigman, tiene mucho, ¿no? De las conversaciones difíciles, de las palabras que elegimos. Y también, Hernán, trajiste algo que me parece fundamental, que es eh, cuando yo hablo sin lastimar, hablo del contexto, hablo de los datos, hablo con evidencia, hablo de la empresa que quiero ser, hablo del producto que quiero lograr, sin decirle a esa persona, vos no sos profesional, Tal vos cual. no, ¿no? Sino que uno se basa en lo que quiere lograr y, y le dice al equipo, vos podés ser esto, y le da todo para hacerlo y lo logra con 4 personajes bastante difíciles de cambiar. Así que si ellos pudieron cambiar, yo creo que todos los que estamos acá podemos. Gracias, Total. Hernán.
No, de nada, Martu, gracias a todos ahí. En un ratito vamos a retomar con Hernán, vayan dejando sus preguntas y van a ver cómo vamos a empezar a hilar estas 5 habilidades que estamos proponiendo. Cambiar, difícil. ¿Posible? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Una de las habilidades que más escuchamos es aprender a aprender. Y también me cuesta a veces pensarlo de una manera muy concreta, ¿no? Viste que vos escuchás, hay que aprender permanentemente, hay que hacer un lifelong learning, hay que tener el reskilling en el día a día, y después el día a día te lleva a repetir y a ir a los lugares conocidos y a donde tu cerebro descansa y no usa mucha energía, pero el aprender a aprender requiere actitud, disposición y método. Y ese método creo que muchos lo desconocemos y que Melina lo conoce y mucho. Así que Meli, muy bienvenida también al ciclo. ¿Cómo aprendemos a aprender? Gracias, Martu. Y yo quiero arrancar, y les voy a pedir a todos su ayuda, enseñándoles algo que yo aprendí hace poco. Y vamos a hacer así. Van a tener que dejar las cámaras encendidas, buenísimo que los estoy viendo. Y el versito dice lo siguiente, dice, es como una coreo, dice, pico. Primero lo hago y después ustedes lo hacen conmigo. Dice, pico, lazada. ¿Vieron como un lazo con Z? Pico, lazada, sacó uno, lazada, sacó dos. Eso es, ¿eh? ¿Vamos conmigo? Un, dos, tres. Pico, lazada, sacó uno, lazada, sacó dos. Pico, lazada, sacó uno, lazada, sacó dos. Una más. Pico, lazada, sacó uno, lazada, sacó dos. Son unos grosos. Ahí vi todas las pantallitas, me encantó. Gracias, Victoria, Sol, Sofía, Hernán, todos, Martu. Eh, Ese versito venía en un audio de WhatsApp que me mandó una amiga y yo lo iba escuchando en el colectivo mientras iba a su casa, un día que le pedí que me enseñe a tejer crochet. Y me dijo, vos repetite esto, traételo aprendido, no vas a entender nada, pero en un rato vas a entender todo, no te preocupes. Y cuando vengas a casa, que era la primera clase, tráetelo sabido. Y yo iba en el colectivo, pico, la asada, como van a estar ustedes en un rato. Eh, y así empezó el año pasado mi primera clase de crochet, que no era algo que yo tenía en la lista de pendientes en la vida o que realmente quería dedicarme al crochet como profesión, simplemente fue algo que me dio curiosidad de aprender, pedí ayuda a una amiga y de ahí nacieron algunas bufandas, gorritos, cosas, pero lo traigo como ejemplo de lo que para mí fue, y ahora voy a poner unas diapos, aprender liviano, ese aprendizaje que hacemos medio porque sí, por el mero placer de aprender algo, por el disfrute que nos da meter la nariz a un mundo nuevo que desconocíamos. Y lo traigo como ejemplo porque justamente voy a hablar en este ratito que compartimos de el aprender a aprender del que venimos escuchando montones de veces, de esta cosa que hasta pareciera como trillada, aprender durante toda la vida. eh, y quiero contarles algunas cositas que sabemos de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, sobre cómo sacarle el jugo a ese aprendizaje que puede ser liviano, un aprendizaje por disfrute porque sí, o también puede ser un aprendizaje que necesitemos, utilitario, alguna tecnología que necesitemos sí o sí para el trabajo, o algún idioma que tengamos que aprender, o maneras de relacionarnos con otros, cosas que sean especialmente relevantes. Entonces, me gustaría que me cuenten, y voy a arrancar, y vamos a usar el chat un par de veces en este ratito, ¿qué les gustaría aprender en 2024? A ver, puede ser desde algo chiquito, quiero aprender a hacer lemon pie, o quiero aprender a usar tal tecnología para mi trabajo, o quiero aprender, cuéntenme por el chat, a ver si voy a poner el chat porque no lo veo, ahí está. Andar el roller, me encantó. Tocar un instrumento, pintar con óleos, hacer podcasts, game mining, que me vas a tener que contar qué es, Claudina, aprender coctelería, inteligencia artificial para periodistas, dice Martu, metodologías ágiles, piano. Vieron que a veces uno tiene la bucket list, la lista de pendientes, o a veces son cosas que van pintando y que nos mantienen en ese camino de ida de la vida, jóvenes, vigentes, vigentes en lo laboral, pero también en ese estado como de gracia
en el que entramos cuando estamos aprendiendo cosas y nos brillan los ojos. A restaurar muebles de mi abuela, dice Ana Clara, me encantó. Lean todo lo que están poniendo porque está espectacular. Entonces yo decía, bueno, aprender a aprender, y aquí hablo de saber aprender y usar ciertos métodos. Hoy voy a entrar un poquito en eso. Obviamente hay bibliotecas enteras, pero voy a contar dos que para mí son muy útiles para arrancar por ahí. Pero también querer aprender. Y si hay algo que sabemos de las neurociencias es que para poder aprender hay que tener, obviamente, por un lado, plasticidad en el sentido de que nuestro cerebro tiene que poder seguir estableciendo conexiones, nuestras neuronas tienen que seguir pudiendo armar redes. La buena noticia es que podemos seguir haciéndolo hasta el final de nuestros días. Nuestro cerebro es plástico toda la vida. A veces sentimos que de grandes es más difícil aprender, pero no lo es tanto porque nuestro cerebro sea menos plástico, sino porque lo que es difícil de sostener cuando somos adultos, de generar y de sostener, es la motivación. Son esas ganas, ¿no? Ese fueguito, la llama sagrada, esa posibilidad de meter el aprendizaje en agenda, de seguir sosteniendo ese impulso. Si lo pensamos en términos cerebrales, la motivación intrínseca, ¿no? Uno puede tener motivación extrínseca, esa que viene de afuera, que tiene que ver con evitar un castigo o ganar un premio. Esa funciona, pero tiene vida corta. De la que quiero hablar hoy es de la intrínseca, de ese impulso interior, que si miramos nuestro cerebro cuando tenemos encendida esa motivación intrínseca, se parece mucho a lo que sentimos, o yo que soy muy golosa siento, cuando vemos esta torta de chocolate si tuviera aroma mucho más. Y es ni más ni menos, en términos cerebrales, que tener encendida una partecita del cerebro muy interna. El nombre técnico se los cuento por si lo quieren saber, pero son dos estructuras cerebrales, una se llama el núcleo accumbens, otra se llama el área tegmental ventral, dos grupitos de neuronas conectados que en conjunto arman el circuito de recompensa. Y cada vez que tenemos muchas ganas de algo, curiosidad por algo, deseo, se nos enciende y se nos libera un montón de dopamina, ¿no? Como una especie de subidón de dopamina que está asociado a esas ganas. Bueno, ¿cómo hacemos para mantener la motivación en alto? Y una de las grandes ideas para incorporar respecto de esto es, ¿cómo hacemos para mantenerla, sobre todo cuando la cosa se pone difícil? Porque en cualquier aprendizaje hay momentos más placentero al principio, pero cuando seguimos adelante hay momentos de atravesar el fango, ¿no? Hay que embarrarse y hay que atravesar cosas que son más complejas y difíciles y seguir teniendo ganas. Y hay un concepto que para mí es súper útil relacionado con esto, que es la idea de la mentalidad de crecimiento. Es un concepto de Carol Dweck, una investigadora de la Universidad de Stanford, que dedicó toda su carrera a estudiar esto. ¿Cómo somos las personas cuando nos enfrentamos a un desafío, a algo que nos cuesta? Y lo que ella encontró es que las personas tienen dos tipos de mentalidades, de mindsets. Por un lado, la mentalidad fija, que es la que dice que si algo nos cuesta o no nos sale es porque no tenemos el talento o la inteligencia que hace falta de antes, ¿no? ¿Vieron cuando decimos, soy malísimo en matemática? No, no hay con qué, para otra vida, ¿no? Me tocarán las matemáticas, o soy un horrible en el arte, así que bueno, listo, no lo voy a intentar. La otra mentalidad, que es esta de la que hablo, que tiene que ver con sostener la motivación, es la mentalidad de crecimiento, growth mindset, que es justamente la contraria, es cuando algo no nos sale decir o sentir, ¿no? Creer de verdad, sentir que todavía no me salió porque tengo que seguir intentando, tengo que buscar más ayuda, tengo que probar de nuevo, tengo que seguir eh, tratando. Y en la vida somos una especie de mosaico entre las dos mentalidades, ¿no? A ver, cuéntenme, me gustaría que me cuenten, ¿en qué tienen mentalidad fija en la vida? ¿En qué dicen, esto la verdad es que no tiene ni sentido que lo intente porque no me va a salir"? Pasa mucho con las matemáticas, pasa mucho con el arte, con la música, alguna gente lo tiene para los deportes. ¿Con qué dirían? Me gusta que les esté costando porque quiere decir que no tienen tanta mentalidad fija, pero a ver qué aparece. Esperen que estoy mirando para el final. Para los números, dicen acá, para la matemática. Por supuesto que tiene todo que ver con cómo lo aprendimos, ¿no? Más allá de ciertas inclinaciones naturales. Nadar, manejar, código, cocina,
algunas conversaciones laborales. Cuando tenemos mentalidad fija es más difícil porque justamente nuestra creencia nos juega en contra. Ahora vamos a ver un poco qué podemos hacer para desarrollar mentalidad de crecimiento, creatividad en general, asimilar el error, inglés. Vamos por la contraria. ¿Para qué tienen mentalidad de crecimiento? ¿Para qué dicen, bueno, esto si no me sale, no tiene que ver conmigo, con mi talento, sino con que, bueno, hay que seguir probando? Manualidades para lo que me motiva, dice Mauro, por supuesto. Ayuda para el deporte, para bailar, donde no vemos minada nuestra autoestima cuando le pifiamos, ¿no? Cuando algo nos sale mal. Para cocinar, dice Pimpi, buenísimo. Entonces, la buena noticia de todo esto es que esas mentalidades no son fijas. Por supuesto que tenemos ciertas tendencias o inclinaciones, pero la mentalidad de crecimiento se puede desarrollar. Y hay algunas cosas que sabemos de la investigación de Dweck y mucha otra gente que se dedica a esto sobre cómo desarrollarlas. La primera es ponernos desafíos alcanzables, ni muy lejos porque fracasamos, ni muy cerca porque nos aburrimos, ¿no? Es como si fuéramos poniendo piedritas para ir al otro lado del río, pero a una distancia donde hay que estirarnos un poquito, pero no caer en el agua. Y me encanta esta imagen de Tute, ¿vieron el dibujante? Donde está este señor tratando de subir esa montaña súper alta y llega un poquito y dice, yo ya llegué. Y en este caso se baja, ¿no? Dice cuestión de expectativas. Y yo la cambiaría un poco esta imagen, le cambiaría la última, porque no se trata de bajar, ¿no? Sino decir, yo ya llegué, planto banderita, me doy una palmada, digo, miren, estaba acá y ahora estoy acá, y sigo adelante de a tramos alcanzables. Entonces, primero, desafíos alcanzables. Parece una obviedad, pero no lo hacemos. A veces nos ponemos metas que son claramente irrealizables y entonces cuando nos sale mal eso es confirmación de que no teníamos con qué, ¿no? No teníamos lo suficiente. Profecía autocumplida. Segundo, metacognición, tomar conciencia sobre esos logros, ¿no? Planteo banderita y miro para atrás y digo, uy, ahora estoy pudiendo hacer algo que no podía, como recién hace un rato hablábamos de cuando hay cambios en las organizaciones y decía Hernán, bueno, esta persona ahora puede hacer algo distinto de lo que podía al principio. ¿Me lo puedo decir yo misma o puedo esperar a que alguien me ayude a tomar esa conciencia? Y aquí hay algo grande que es ese aprendizaje, para poder sostener la motivación, tiene que conectarse con un propósito más grande, con un gran para qué. ¿Para qué quiero aprender inglés? Bueno, quiero aprender inglés para que cuando viaje poder comunicarme. ¿Por qué quiero aprender a cocinar aunque me cueste? Bueno, porque quiero recibir a mis amigos y agasajarlos. Pensar siempre, sobre todo cuando son aprendizajes difíciles, cuál es el para qué ulterior. Y una linda noticia de la investigación de estos temas es que la mentalidad de crecimiento contagia. Si yo pongo un grupo de gente y algunos tienen mentalidad de crecimiento y otros mentalidad fija, los de mentalidad de crecimiento contagian a los demás. Así que está bueno eso para pensar en cómo formar equipos y también para pensar en qué gente, con qué gente me quiero rodear. Entonces, hasta aquí hablábamos de cómo sostener la motivación en alto. Y quiero terminar con dos secretos más relacionados con el método para sacarle el jugo a una vez que pusimos en agenda el aprendizaje, nos pusimos desafíos alcanzables, decidimos ponernos a estudiar o aprender algo. Bueno, ¿cómo hacemos? Y voy a hablar de dos cosas cortitas. ¿Cómo hacer para cambiar esos viejos hábitos o cosas, maneras que tenemos de aprender que no necesariamente nos ayudan? La primera es bastante intuitiva, pero la hacemos menos o menos deliberadamente de lo que deberíamos. Y habla de guardar mejor lo que aprendemos. ¿Vieron que a veces aprendemos algo y se nos pasa de largo? El proceso del aprendizaje implica estas fases. Por un lado, entra la información, ¿no? Se llama la decodificación, por ejemplo, leo algo, vi un video, escucho algo. Después viene la consolidación, el guardado, de eso voy a hablar. El tercero es la evocación, cuando eso viene a la conciencia, es el segundo secreto del que voy a hablar. Y después, cuando una vez que recordamos algo, lo volvemos a guardar. Entonces vamos a hablar de la consolidación y el primer secreto, el primer hábito de aprendizaje efectivo es procesar, amasar, transformar lo que recibimos en otra cosa para que se quede guardado. Y para eso vamos a hacer un mini juego. Y les voy a leer esto en voz alta y les voy a pedir que se lo acuerden. ¿Vamos? En primer lugar, la separaremos en dos grupos. Procederemos con uno y después con el otro para evitar problemas irreversibles. Los productos por emplear variarán según el grupo.
también es importante que la temperatura sea adecuada. El tiempo que se emplee marcará los resultados. Al acabar, resulta fundamental extraerla enseguida, porque si se deja, habrá que volver a empezar. ¿De qué se acuerdan del párrafo? A ver, escriban en el chat frases que se acuerden del párrafo de recién. A ver, ¿era fácil? ¿Es fácil o es difícil acordarse de esto? Trabajar en dos grupos, al volver a empezar, ¿no? Se van acordando algunos retazos. Es re difícil acordarse de esto. O por lo menos para mí es re difícil. Muy bien, 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 que van recordando cachitos. Si yo les diera el micrófono ahora, no voy a poner a nadie en el spot, pero les dijera que se acuerden entero. Es realmente difícil. Miren ahora esta segunda versión de lo mismo. Ahí veo muchos que se están riendo, ¿no? Porque, claro, cuando algo tiene sentido, se conecta con algo que sé, que entiendo, todo de repente se vuelve mucho más fácil. Miren, esto, si yo les digo que el título de esto es lavar la ropa, ahora es una pavada, ¿no? En primer lugar la separaremos en dos grupos. ¿Qué dos grupos? Bueno, color y blanco. Procederemos con uno y después con el otro para evitar problemas irreversibles. Eso tiene sentido ahora, ¿no? Para que no se destiñan. Los productos por emplear variarán según el grupo, es importante que la temperatura sea adecuada para que no se nos encoja, etcétera, etcétera. Entonces, primer secreto para el aprendizaje efectivo es transformar la información en conocimiento. ¿Y para eso qué? Lo conecto con todas las cosas que pueda, con mi vida personal, con series, películas, libros, cosas que sé de antes. Hago metáforas para representar lo que estoy aprendiendo. Me hago cuadros conceptuales, resúmenes con mis palabras, se lo cuento a otros, se lo enseño a otros. Todo lo que pueda hacer para procesar esa información para que tenga sentido hace que eso sea muy proclive a quedarse y no pasar de largo. Secreto 1. Segundo, y con esto voy a terminar, el segundo hábito secreto es practicar la evocación. Yo les decía, estaba la consolidación, pero también la evocación, traer a la conciencia, recordar eso que aprendí. Y lo que sabemos de las investigaciones es que somos muy malos recordando las cosas que aprendemos. Esto es una curva de un psicólogo experimental que se llamó Ebbinghaus del siglo XIX, uno de los primeros estudiando estos temas que estudió la curva del olvido, ¿no? Hacía con ciertas tareas de memoria y veía cómo se las iba olvidando a lo largo de los días. Y realmente nos pasa eso, pero para evitar eso, para interrumpir el olvido, tenemos que evocar, tenemos que practicar, volver a acordarnos para que eso se quede. Entonces, la idea es practicar adrede la evocación y cuando pensamos en evocación hay 4 niveles de evocación, ¿no? Por ejemplo, el primero es familiaridad, cuando algo nos suena. ¿Vieron que dicen, yo esto alguna vez lo vi, pero no tengo idea de dónde? Esa es la familiaridad, no alcanza, porque haber aprendido y tener solo familiaridad no nos alcanza. El segundo tampoco alcanza, que es el reconocimiento, que es cuando sabemos que lo sabemos, pero está ahí en la punta de la lengua y no sale. El tercero es el recuerdo mediado por pistas. Y el cuarto es el recuerdo libre, eso que queremos, ¿no? Si aprendimos a tejer, quiero acordarme el punto. Si aprendí el idioma, quiero acordarme el vocabulario. Si aprendí un código, quiero poder programar sin que nadie me lo esté recordando. Vamos a hacer un minijuego también para practicar estos niveles de evocación. Y el juego es así, les voy a poner la foto de un actor y no me digan el nombre, por favor, porque me queman el juego, sino que pónganme en el chat un yo si se saben el nombre y el apellido. Solamente un yo. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Pongan un yo, no pongan el nombre y el apellido. Paula se lo acuerda. Gabriel Vélez. Muy bien, veo que no son solo las chicas las que se lo acuerdan. Muy bien. Muy bien, eso sería recuerdo libre, ¿no? Evocación libre, es lo que queremos poder hacer. Vamos ahora más atrás, vamos a recuerdo mediado por pistas. Primera pista, de vuelta, si se lo saben ahora, agreguen el yo, si ahora se suman a los que se lo acuerdan. Este actor se parece un poco a este otro, y este otro se llama Brad, y el nombre del actor que queremos recordar es parecido a Brad, no es igual, pero es parecido a Brad. Vieron que ahora se suman algunos, ¿no? Porque ya se lo empiezan a acordar. Muy bien. Y algunos todavía no, también puede ser que no lo conozcan, ¿no? Obviamente ahí, en ese caso no se les aplica. Último, recuerdo mediado por pistas, pero más cerca.
una opción múltiple. Se llama Brandon Cooper. Pongan yo si ahora sí lo saben. Brett Cooler, Bradley Cooper o Bradley Cooper. Muy bien, ahora hay un montón más. Pónganme la opción correcta. ¿Cómo se llama este actor? Recién ahora me acordé, dice Martu. Muy bien, es la C, es Bradley Cooper. No es recuerdo mediado por pistas, pero no nos alcanza en general con el recuerdo mediado por pistas. Queremos un recuerdo libre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, practicar la evocación, y de esto realmente hacemos poco. Es cuando estudio algo, dejo los apuntes y en mis palabras o escribo, o digo, o grabo, dejo pasar un tiempo para no inmediatamente después de aprenderlo, sino por ahí el otro día, a las horas, hacer el esfuerzo de traerlo a la conciencia. Eso hace que el camino de vuelta de la información se haga no un camino de ripio, sino una autopista. Necesitamos volver una autopista a ese camino de vuelta. Y muchas veces, algo que hacemos todos, de hecho está recontraestudiado, ¿qué hacemos antes de ir a un examen para repasar quién lee y subraya antes de ir al examen? Creo que la mayoría de nosotros solemos hacer esto y es una de las peores inversiones de tiempo del mundo antes de ir a un examen, porque lo que nos da es una falsa sensación de que lo sabemos. Se llama ilusión de saber, una falsa sensación de familiaridad, de que sabemos más de lo que sabemos. ¿Qué hay que hacer en vez de volver a repasar, a codificar? Todo lo contrario, recordar a propósito, decirlo, dibujarlo, escribirlo, contarlo. eh, y después sí, ir a ver si nos faltó algo. Pero esa es la manera de que a la hora de necesitar usarlo, no se nos vaya. Entonces, termino. Hablamos de un montón de cosas, de aprender liviano, hablé rápido porque era cortito, motivación intrínseca, de mentalidad de crecimiento, de procesar y de evocar. Y les dejo esto, ahora pasamos a la siguiente persona, pero quiero que, si pueden, mientras vamos acomodándonos, como ticket de salida, como metacognición, me cuenten por el chat algo que se llevan de este ratito que compartimos. Algo que se llevan de esta charla. Gracias, Meli. Cuánto para seguir procesando, desde el aprender liviano hasta la ilusión de saber me quiero morir. Creo que todos vamos ahí con el resaltador pensando que vamos a lograr algo, pero cuánto podemos hacer en el momento de la consolidación me sorprende mucho. Cómo en ese momento de guardado tengo que ser mucho más atenta, ¿no? Eh, Nos da eh, fiaca, ¿no? Pero es el momento porque si no, se te va. Sí, de hecho pienso, viste, cuando entro a las redes sociales a buscar ideas, a Twitter, a donde sea, para encontrar sumarios para luego escribir, y el guardado no es correcto, es un guardado desprolijo, es un guardado al que no puedo volver de manera fácil. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? De hacer concreto las habilidades para nuestro 2024, y me parece que hoy nos vamos con un montón de cosas para que aprender a aprender, lo que quieras aprender para el año que viene hoy mismo lo podés poner a jugar. Así que muchísimas gracias, Meli, por esta propuesta. Gracias, Marta. ¿Están listos para entrar a la tercera habilidad? Bueno, como verán, nos animamos a cambiar, vimos cómo lo podemos hacer. En aprender a aprender también, creo que nos vamos con un montón de herramientas. Otro de los grandes temas de este tiempo es, chicos, hay que ser creativos. Y a veces parece que ser creativos es para algunos privilegiados, y al mismo tiempo sentimos que no nos convoca a todos nosotros. No sé si les pasa. Yo soy creativo, yo no soy creativo. ¿Todos tenemos posibilidad de crear lo nuevo? ¿Cómo creamos lo nuevo? ¿Y qué pasa cuando tenemos ese ovillo desordenado en la cabeza? ¿Cómo hago para empezar a tirar de ese hilito que me permita crear lo nuevo? De todo esto y de mucho más vamos a hablar los próximos 10 minutos con Sofía. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Martu, gracias. Todavía estoy un montón de cosas que me disparó ahí justo la charla de Meli. eh, y quiero empezar, ¿saben por qué? En realidad yo creo que ustedes ya crean, porque ustedes seguramente, vamos a hablar de crear lo nuevo, pero también les voy a pedir 2 segundos que se tomen y piensen lo que ya crearon este año. Porque ustedes ya este año crearon un montón, probablemente. Y seguramente, si en algún momento se toman un ratito y usan la metacognición, que les explicó Meli de qué se trata, se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que ustedes han creado hoy ya. Entonces, les quiero compartir algunas herramientas ahora, pero agárrense de esa confianza y de esa seguridad de que ustedes ya lo hicieron muchísimas veces.
no es que ustedes tienen que empezar a aprender a crear. Yo creo que a veces es más, tenemos que recordar y ser conscientes de cómo creamos para hacerlo un poquito mejor, nada más, o a veces ni siquiera. Es simplemente direccionarlo a los objetivos que queremos lograr. Y antes de arrancar, el primer paso, si vamos a hablar de crear, nos vamos a poner en crear el 2024, tiene que ver con algo que yo creo que siempre juré que lo hacía muy bien, y cuanto más avanzo en mi vida, me doy cuenta que no, que nada que ver. Que tiene que ver con, para crear lo nuevo necesitamos un norte. Necesitamos hacernos una pregunta de ¿a dónde quiero ir? Como yo me imagino como si fuera un norte, como si fuera un lugar, pero justo en mí le había puesto como imágenes de montañas, puede ser de cualquier tipo de metáfora. Yo siempre juraba que era muy buena en eso. Yo soy de esas personas que a mis 25 años juraba que había hecho una carrera toda perfecta como de Excel. Y llegué al lugar donde quería llegar y me di cuenta que no quería, que no era ese lugar, que no tenía nada que ver, que tenía que arrancar de cero. Eh, ya estaba lista para abrir mi clínica de neurorehabilitación. No, no era por ahí, no tenía nada que ver por ahí. Pero no importa, pues esa pregunta se puede cambiar todos los años, la podemos cambiar. Pero para crear lo nuevo, tenemos que por lo menos tener, y ahí es donde yo me fui dando cuenta, también estudiar la creatividad me permitió ir aprendiendo de que crear esa pregunta del norte, a veces son simplemente imágenes y sensaciones y emociones. A veces es, no sé si alguna vez hicieron esto le dicen el vision board, esos murales donde seleccionamos imágenes o frases, películas, series, de aquello que nos gustaría sentir, por ejemplo, para el año que viene. Y que a partir de eso empezamos a desglosar, porque a veces yo creía que éramos todos muy buenos en saber, y cuando te preguntan qué soñás, en saber qué responder. Yo les preguntaría a ustedes qué sueñan para el año que viene. ¿Les sale fácil ya la pregunta? Les dijo ahí la pregunta, ¿les sale fácil? Porque a mí no me sale. Yo te juraba que sí, ¿cómo? ¿Cómo no lo vas a verlo? Pero por favor. Y cuando lo empiezan a estudiar esto, que tiene que ver con el tema de visualizar, setearse objetivos, hay toda la ciencia que estudia bastante esto, habla un poco de primero que hay diferentes niveles, ahora les voy a contar un poco, diferentes niveles, porque uno se pone ese norte, esa imagen, ese a donde quiere ir, que lo importante es que sea flexible, que no sea algo tan categórico como yo voy a bajar el año que viene, quiero sí o sí estar pudiendo salir a correr 4 veces por semana y que todos duren sí o sí 1 hora. Porque cuanto a veces más específicos somos para este objetivo grande del norte que queremos, hace que por ahí en la vida después pasan un montón de cosas que no lo podemos lograr y no nos da la flexibilidad para ir buscándolo. Entonces, lo primero, a ver, se les quiero mostrar como un gráfico, ahí está diciendo seguir aprendiendo 100%. 100% sepa que la creatividad la hermana, es la hermana del aprendizaje y sobre todo del aprender a aprender. Pero míralos, se los quiero mostrar este dibujo. Entonces, la primera pregunta, crear el 2024, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿A dónde queremos ir? Y si no sale nada, porque ¿saben cuál es otro de los problemas que yo fui descubriendo, tanto estudiando como también les voy a confesar que es como que lo estudio, lo miro yo misma y después me siento lista para contárselo a otros, a veces por historias familiares, estilos de personalidad, pensamientos que desarrollamos, creencias, no siempre nos animamos a soñar ciertas cosas. Porque como hablaba Meli de las profecías autocumplidas también, tenemos un montón de determinantes, un montón de sesgos cognitivos, eh, sabemos que tenemos una tendencia a imitar mucho a las personas que tenemos alrededor, los mandatos. Es esa pregunta del norte, también está bueno para decir, a ver si me libero, por eso que yo creo que a veces cuanto más a veces difuso es, por ahí puede ser hasta más libre. Pero la tenemos que preguntar. Y si sale mal la pregunta y el año que viene la cambian, no pasa nada. Y si el mes que viene la cambian, bienvenido sea. Pero es el primer paso que tenemos que saber para crear algo, ¿no? ¿Qué nos gustaría crear? ¿Qué nos gustaría más o menos ahí arriba? Ahora lo importante es que ese norte se va a terminar convirtiendo en los objetivos que queremos lograr, es el lugar al que yo quiero llegar. ¿Yo qué quiero para mi año que viene? Y, por ejemplo, si les voy a confesar, me preguntan a mí, yo estoy trabajando mucho, mucho en el equilibrio de vida, en aprender muchas cosas, hacer cosas que me gustan mucho, pero en mi equilibrio personal y familiar de vida, por ejemplo. Entonces ahí tengo un norte. Ese norte se desglosa en objetivos, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, les podría decir, estoy ordenando muchos temas laborales para lograrlo, estoy trabajando mucho en mi salud mental para lograrlo, estoy trabajando mucho en toda la organización de nuestro hogar para lograrlo, ¿no? Y yo les podría enumerar con un montón de cajas, que son también a las que yo tengo que, son como pequeños subnortes. Acá lo que tenemos que tener cuidado es de no caer en un efecto que se llama el goal cluttering, le dicen en inglés, pero cluttering es este concepto que trajo Maricondo, de que tenemos que desclaterizar, porque el cluttering es como yo que, por ejemplo, no soy muy buena con el orden, les confieso, que suelo tener la mesa llena de papeles, hojas, libros, o demasiados como estímulos. Y el cluttering es limpiar. Bueno, hablan de que el efecto del goal cluttering es el cluttering de objetivos, es cuando tenemos demasiados objetivos. Si tenemos demasiados objetivos, nosotros cuando tenemos un objetivo, nuestro cerebro realmente, en lo que es planificación de acciones, se setea en, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, y todos objetivos, después nosotros le armamos un plan y hay como una mezcla de generar acciones hacia ese plan. Entonces le dedicamos espacio mental a cada objetivo, por eso les quería poner el dibujito de una mente con muchas cosas ahí. Cuando hay exceso de objetivos, al final terminamos sí o sí priorizando uno, dos o tres. Imagínense que tenemos siete, que es mucho. Hay tres que quedan despriorizados. Y es como que, no les puedo decir un número exacto, pues no vi investigaciones de números exactos, pero de repente hay como uno que le va ganando al otro, ¿no les pasa? Yo tengo que terminar mi tesis de maestría, por ejemplo, y termina, es la típica que como no tenés que cumplirlo por alguna razón que es un compromiso para un otro, termina siempre último. Entonces, otra cosa, paso dos, seleccionar el norte, pensar ese norte, esos objetivos que queremos lograr, pero tener cuidado que no hacer esto de el cluttering de objetivos. Un ejercicio que vi una vez fue, escribí todos tus objetivos que vos querés para el año que viene y seleccioná los cinco que más te importan. El resto probablemente sean distracciones. Y por ahí a los 3 meses, después te vas a dar cuenta que tenés que cambiar. Pero selecciona cinco, no más. Como vos, en un momento volcá todas tus ideas de objetivos. Después avanzar. Ahora, pusimos un norte, pusimos objetivos, pusimos dónde queremos lograr, que es como una idea del cuadro que empezamos a pintar. Ahora, al crearlo de nuevo, si nos queda una idea de un norte, pero no lo ejecutamos, no lo llevamos a la acción, son buenas ideas, bonitas, que quedan ahí y nada más. Necesitamos accionar. Y ahí necesitamos ideas para generar un plan. Acá tenemos gente, y acá me encanta porque tenemos estilos de personalidad y estilos cognitivos muy diferentes en cómo armar planes. Tales personas como yo, por ejemplo, les voy a confesar que tengo, por ejemplo, déficit atencional, que no saben lo que somos, si trabajan con nosotros, todos los días vamos con una idea nueva, diferente, la cambiamos, la ponemos, llegamos igual a los objetivos muchas veces, encontramos nuestra manera. Tenemos otras personas que a mí me encantan, las admiro mucho, aprendo de ellos, que hacen, por ejemplo, bienestar físico, dicen, voy a mejorar mi salud física y armaron realmente un plan de la acción que van a hacer mes a mes para lograr ese objetivo. Entonces saben muy bien, salen a correr 2 veces por semana, hacen su plan de nutrición, lo hacen y lo llevan a cabo y no fallan. Pues son perfiles, sepan que no es que use uno al otro, somos un mundo de la neurodiversidad, pero tenemos que buscar ideas sobre cómo llevarlo. Y acá les tengo que dar un consejo muy fuerte. Cuando vayan a buscar esas ideas, por acá viene el tema, para llegar a llenar ese plan, es que generalmente nosotros usamos las ideas que ya conocemos. Yo creo muchas veces que, bueno, miren esto, yo creo que para tener mejor bienestar, yo ya les tiré lo que mi cerebro asocia con generar mayor bienestar, salir a correr 3 veces por semana. Y por ahí hay un montón de otras maneras de lograrlo. Bueno, lo que nos pasa es eso con la creatividad. Muchas veces nuestro cerebro es tan asociativo que yo le pido, es como que yo le pido, dame las ideas que tienen que ver con lograr esto y me pone las que conoce o las que más fue asociando o escuchando durante mucho tiempo con respecto a resolver ese problema. Me pasa que yo estoy mucho tiempo en brainstorming, se escucha todo el tiempo ideas a personas generando ideas con técnicas de creatividad y es algo que nos pasa a todos. Nos cuesta romper las categorías mentales. Así que un consejo, vayan a pedir ideas. Pidamos ideas. ¿Tienen un objetivo y no saben cómo lograrlo? ¿Quieren mejorar sus finanzas?
buscan a quién le pueden pedir ideas. Y hoy podemos robar ideas de las redes sociales, no digo robar, pero inspirarnos. Podemos pedirle a un amigo, podemos preguntarle desde un médico hasta la psicóloga, hasta a quien se les ocurra, porque por ahí hay formas de generar esos planes para llegar a, a esos nortes que ustedes hoy todavía no conocen. Y por ahí por ahí son mejores que los que ya conocen. Así que ese es el segundo consejo que les doy. Pidan ideas, no se queden solo con las ideas que a ustedes se les ocurren para ese plan para el norte. Ahora, viene la otra pata. Cuando se estudia la creatividad y el logro de objetivos, les quise hacer este dibujo desordenado porque es lo que pasa. Yo me puse un norte, un objetivo, tengo un plan, que estaba buenísimo, que mi mente es una abstracción de lo que es la realidad y es como una predicción de lo que por ahí va a pasar, y voy y después me encuentro con un obstáculo, y muchas veces la vida es muy diferente de lo que yo pensé que iba a suceder en mi cabeza. Se lo voy a bajar algo muy simple, como les contaba, la parte de bienestar físico. Yo sí, voy a ir a correr 3 veces por semana, y el primer día me encontré con que llovía, medio fiaca. Y después me encontré la otra vez con que, ay, me dolió mucho, me quedé con una contractura de la otra vez. No sé si tengo ganas de ir. Los obstáculos. Entonces, tenemos que buscar formas de crear ideas que nos ayuden porque el tema cuando nos encontramos con los obstáculos es que a veces nos dan ganas de abandonar. ¿Les pasó con algún objetivo de este año? Yo abandoné miles, ¿eh? Lo importante es que tenemos que saber que los planes tienen que cambiarse. Entonces, de hecho, a veces hasta subo objetivos que tenemos que cambiar. Entonces, por ahí, el plan de salir a correr 3 veces por semana no era por ahí. Entonces, les quiero dar un ejercicio que también está bastante estudiado en creatividad, que es, no vayas a pensar en las ideas de una. Se llama mental contrasting. Es pensar primero en los obstáculos. Entonces, por ejemplo, si yo realmente necesito hacer más ejercicio, o por ejemplo, acá les puse los obstáculos. Hacemos una columna, obstáculos. Yo me falta tiempo para terminar mi tesis, que podría igual hacerme muchas veces otra herramienta que es preguntarme mucho el por qué, para qué y qué me lo impide. Y después tengo que pensar ideas para sortearlo. Y porque ya me estoy adelantando a las posibles ideas que ya voy a poder tener para cuando aparezca. Entonces, bueno, me falta tiempo para terminar mi tesis, que encima es de investigación, recolección de datos, y después analizar. Bueno, por ahí puedo trabajar en dupla con otra tesista, entonces nos vamos motivando. Si es alguien que además porque me gusta estar y disfruto su compañía, mejor. Por ahí puedo diseñar las tareas para mayor disfrute. Yo tengo que tomar test y entrevistas. Entonces, voy a buscar personas con las que me divierta, realmente quiero conocer su historia de vida. Por ahí me motiva más. Por ahí puedo delegar tareas. Por ahí le puedo pedir a alguien con alguna cosa como que me ayude por ahí a hacer la parte de investigación bibliográfica. Society coaching, por ejemplo, para acompañar a gente que hace tesis. Y ahí con eso, sabiendo que ya estos obstáculos, tengo una caja de herramientas con flexibilidad, sabiendo que ese plan lo voy a tener que ir cambiando por ahí, en ese sentido. Así que un poco les quería compartir estas pequeñas herramientas, que es esto. Tenemos que tener un norte que por ahí se baja en algunos objetivos, pero no tienen que ser demasiados. Tenemos que armar un plan para llevarlo a cabo, pero ese plan está bueno que pensemos también en los obstáculos, con ideas para después ir sorteándolos, y estar muy dispuestos a ese plan, a cambiarlo muchas veces y todas las veces que sean necesarias. Y por último, lo que quería transmitir es que hagámoslo con un optimismo realista, porque pensar en obstáculos a veces nos lleva a la catarsis o pensar que es imposible. Optimismo realista. Te dejo una frase final, Martu, frase final para que empieces para el 2024. Está difícil con las palabras, saquemos la connotación que le están dando hoy actual, pero me gusta esto de solo los que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que lo logran cambiar, que es frase muy vieja de Apple, pero tiene que ver con el coraje de animarse y de decir, a pesar de que el contexto es algo vamos a poder cambiar. Gracias, Sofi. Qué interesante ver a la creatividad tan cercana, ¿no? Es mucho más fácil hacer concreto este mental contrasting, pensar
en el norte, esto me parece fundamental, me parece que muchas veces nos ponemos a hacer y a sobreproducir sin haber pasado un tiempo considerable pensando en ese norte y lo que va a requerir ese norte, las prioridades que va a requerir, las repriorizaciones que va a requerir, y nos ponemos a hacer. Y un hacer medio frenético, ¿viste? Porque hay que hacer, se premia al hacer. Ay, mirá, Martina, cuántas cosas que hace. Y está bueno eso. Quizás haya que hacer un foco, repriorizar, y que ese norte sea el que después te permita realmente planificar y llevar a cabo esas cosas que realmente querés, y no terminar haciendo tantas cosas que nos terminan con ese drenaje mental con el que muchos terminamos, ¿no? Entonces, una creatividad mucho más próxima, ¿no? Estamos hablando de estas habilidades para el 2024 y fíjense cómo pueden ir a pedir ideas a sus colegas, en sus familias, en donde estén, pueden pensar en ese plan que tienen y pueden hacer este auto boicot sano, de qué puede venir y cómo voy a estar preparado para cuando estos obstáculos lleguen, cuando esa lluvia, cuando voy a salir a correr llegue, cómo voy a estar preparado para ese momento. Así que gracias, Sofi, y en un ratito vamos a retomar por acá. Seguimos adelante y tenemos 2 habilidades más para que ustedes sigan planificando su 2024. Sin dudas, y no quiero decir la victoria como le dije a Hernán, qué difícil está el cambio, qué difícil está el liderazgo, pero es la verdad. Creo que todos los que estamos en organizaciones y trabajamos con líderes y somos parte de este equipo, vemos ese movimiento tectónico del liderazgo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ser líder hoy? ¿Es lo mismo que en el 2000? ¿Es lo mismo que en el 2017? ¿Qué pide el contexto de los líderes? ¿Y qué pasa cuando te dicen que vos tenés que liderar ahora tu carrera, ¿no? Donde ya no somos profesionales que vamos a llenar roles que están escritos, ¿viste? Antes era llenar un envase y ahora te dicen hay que autoliderarse. ¿Y qué es liderar? ¿Y cómo lo hago en lo concreto? Bueno, bienvenida Victoria para amplificar esta habilidad de liderazgo de cara al 2024. Gracias, Martu. Bueno, y bienvenidos todos. Un gusto estar acá con ustedes. Y qué difícil, ¿no? Me lo puso Martu con estas preguntas y en 10 minutos, nada más. Los quiero invitar en este ratito que tenemos a hacer un viaje. ¿Les gusta la idea de hacer un viaje? Pero es un viaje en el tiempo. Los voy a invitar a que vayamos hacia atrás, hacia nuestra infancia, y recordemos cómo era tu vida cuando eras chico, cuando eras chica. Y a mí me gusta pensar que el mundo era una especie de caja, ¿sí?, de sorpresas, ¿no? Estábamos en un modo, a ver, esperen que me fui un poquito, ahí va. Estábamos abiertos a las experiencias, vivíamos en un modo de aprendizaje constante, no teníamos miedo de probar, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de, a ver, mezclo cosas, a ver qué sale de acá, a ver cómo es andar en bicicleta sin manos? Esto era parte de nuestra realidad de todos los días. Teníamos la curiosidad súper, súper activada, estábamos todo el tiempo explorando. Quizás no nos acordamos de cuando teníamos 2 o 3 años, pero estoy segura de que todos estábamos abriendo por todos lados, buscando en los rincones de nuestra casa. Y cuando fuimos un poquito más grandes, no sé ustedes, pero a mí me encantaba, tipo 7, 8 años, revisar los placares de mis padres, abrir cajones, a ver qué encontraba ahí que no supiera. Nos animábamos a ser nosotros mismos. Éramos nosotros mismos todo el tiempo, no teníamos ningún problema en mostrarnos tal como éramos. Podíamos llorar delante de todos nuestros compañeros, podíamos reírnos a carcajadas si algo nos parecía gracioso, no importaba dónde ni con quiénes. Era el tiempo de ser auténticos, era el tiempo de mostrarnos vulnerables también, el tiempo de la infancia. El grupo era nuestra referencia, la familia, los amigos, los compañeros. Teníamos una red que nos contenía, que nos impulsaba a actuar también. Éramos muy permeables a esa red. Hacíamos amigos fácil, ¿se acuerdan? Ir a la plaza y ponerte a jugar con otros chicos si eran amigos. Te ibas de vacaciones y volvías lleno de nuevos amigos, ¿eh? Esto era conectar, nos resultaba algo absolutamente simple. Y era un mundo en el que cambiábamos todo el tiempo sin proponernos, sin analizarlo, sin saber que estábamos cambiando, pero cambiábamos todos los días. Quienes hoy son papás o tíos saben esto de los enormes y significativos cambios que ocurren en semanas, en días a veces también, ¿no?
vivíamos en una constante evolución. ¿Por qué traigo todo esto cuando la propuesta es hablar de liderazgo? Se preguntarán ustedes, y es porque creo que el liderazgo que se requiere hoy mismo ya, y en el futuro muy próximo, estamos hablando de 2024, tiene que ver con volver a esas bases, volver a estos cimientos que nos construyeron, a estos valores y comportamientos de la infancia para usarlos como brújula, ¿sí? Creo que tenemos que reaprenderlos. Y reaprenderlos porque en algún camino de nuestra evolución como adultos, algo de esto fuimos perdiendo, ¿sí? Y no somos los mismos que éramos cuando éramos niños. ¿Desde dónde partimos hoy? Bueno, Martu hablaba de este contexto, ¿no? Y no les digo nada nuevo si les cuento que el contexto hoy es un contexto de alta incertidumbre. Si hablamos de organizaciones atravesadas por el cambio, por la innovación tecnológica que nos interpela y nos hace un montón de preguntas sobre nosotros y nuestros trabajos, un trabajo transformado post pandemia, pero nada resuelto, ¿no? En esto de pasó de ser un lugar a ser un cómo, pero todavía hay enormes dilemas en las organizaciones de cómo gestionar esto, cómo cambiar el mindset. Organizaciones mucho más chatas, ¿no? Con menos jerarquías, o en ese camino, en este proceso de cambiar sus arquitecturas, de ser más colaborativas, trabajar menos en silo, pero todavía con mucho esfuerzo atrás de esto, ¿no? Con mucha dificultad. Y personas, ¿cómo estamos las personas? Bueno, con nuevas demandas, con nuevas expectativas respecto de las organizaciones y de nuestros líderes también, y con una marca de los tiempos post-pandémicos que tiene que ver con el agotamiento. Las personas estamos agotadas, estresadas, los líderes están estresados y liderando personas estresadas, y hay un montón de investigaciones al respecto y solo les traje un par de datos en relación a esto. El reporte Estado del Lugar de Trabajo Global que desarrolla Gallup todos los años. En este reporte aparece que el 43% de los empleados de todo el mundo dicen que experimentaron mucho estrés el día anterior, y es el segundo año consecutivo que el estrés laboral alcanza niveles récord. Esta tendencia no parece estar revirtiéndose, sino agudizándose. Y coincide en esto el informe de tendencias de capital humano de Deloitte de este año, que dice que 10.000 de los entrevistados dijeron sentirse abrumados y que no logran alcanzar sus metas organizacionales debido a todos los cambios simultáneos que están enfrentando. Esto es el estado de situación, ¿eh? Acá estamos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, mi propuesta es volver por donde empezamos y pensar ¿qué de esos valores y comportamientos de la infancia hacen sentido hoy para liderar? ¿Qué podemos hacer para revivirlos, estos valores? Y para esto les traje, a ver, les traigo algunas ideas, y estas ideas vienen de algunos referentes, de expertas. Coincidió que fueron todas mujeres, prometo que no lo hice intencional, salió así, pero las personas que me trajeron ideas que me parecían buenísimas eran mujeres. No traigo ninguna receta, las recetas las vamos a construir, cada uno verá cuáles son las que mejor le funcionan y cómo las va cambiando. Y sí les traigo algunas preguntas que me gusta pensarlas como llaves para abrir puertas de pensamiento, podríamos decir, ¿no? Puertas para la reflexión. ¿Para quién va esto? Esto va para quienes tienen un rol de liderazgo, sí, y resuenan con esto, por supuesto. Para quienes no tienen un rol de liderazgo en su organización, y como recién decía Martu, todos estamos invitados a liderar nuestro desarrollo, pero además de eso, tenés que liderar conversaciones, tenés que liderar proyectos, tenés que influir sobre las personas. Hoy somos todos líderes, ¿eh? Y esto va para todos. Y también, si querés acompañar y ayudar a líderes cercanos de tu organización que conozcas a transitar esto, también te sirve. Eh, y les cuento un poquito las cuatro grandes ideas que pensé en relación a cómo llevar estos valores a la práctica, cómo hacerlos nuestros. La primera experta que traigo es Linda Hill. Linda Hill hace ya unos cuantos años desarrolló un concepto que me parece que sigue súper, súper vigente, y que es muy relevante. Y ella habla de los líderes de la innovación y dice, las organizaciones que quieren innovar repetidamente, una y otra vez, y mantenerse innovadoras en el tiempo, ya no pueden pensar en el modelo de liderazgo del líder visionario que desarrolla una visión y que con eso trata de inspirar a todos, ¿sí? Que lo sigan. Ya ese el modelo no va, ¿sí?
el modelo es otro, es el líder creador del espacio, el líder que genera este espacio para que las personas juntas puedan desarrollar las soluciones, pensar en ideas creativas para solucionar algo, ¿sí? Y ella lo llama el líder generador de contextos, ¿no? El que habilita, es el líder que abre la puerta y habilita el espacio para que juguemos con nuestra creatividad y que despierta lo que ella dice el genio colectivo, y me gusta mucho esa idea del genio colectivo, porque tiene que ver con una manera de trabajar hoy que ya no es en silos y que es las intersecciones, ¿no? ¿Qué generamos de bueno en esas intersecciones? Este sentido de comunidad es el que crea las ideas y las innovaciones en una organización, y acá Sofi me puede corregir, no vienen de la idea, uy, genial, de alguien iluminado, vienen de estos cruces que tenemos y estas retroalimentaciones que hacemos y que exponencialmente podemos generar algo mejor, ¿no? Y Linda Hill dice una frase que me parece súper poderosa, que es, el liderazgo tiene que ver con crear un mundo al que la gente quiera pertenecer, ¿no? Qué lindo esto de, te invito a algo y elegí vos si querés venir acá, ¿no? Y para esto se me ocurren algunas preguntas, se me ocurren un montón, pero tengo 10 minutos, así que les dejo a ustedes que piensen todas las demás preguntas que no tengo espacio. Y las preguntas son, ¿vos qué liderás? ¿Te preguntaste cómo es ese mundo, ese al que la gente quiera pertenecer? ¿Les preguntaste a ellos cómo es ese mundo? Bueno, quizás hay una oportunidad ahí, ¿no? De empezar a hacer algunas preguntas en la gente a la que lidero. ¿Estás creando un contexto con la seguridad psicológica suficiente para que las personas puedan ser ellas, puedan sentirse habilitadas a decir, a opinar, a pensar distinto, a equivocarse? En ese contexto es que se desarrolla el genio colectivo, no en el contexto donde tenemos todo estructurado y todos tenemos que ir con una careta. ¿Qué estás haciendo en concreto para que todas las voces sean escuchadas? ¿Invitás a otras voces a que sean escuchadas? ¿Invitás a las voces con las que coincidís menos? ¿Invitás a la persona que se queda callada? ¿Te haces alguna pregunta o escuchás a los que siempre hablan? Nada más. ¿Estás ayudando a las personas a experimentar? ¿Estás ayudando a abrir el puente? ¿Sí? Animémonos a equivocarnos, y con eso animar a que podamos experimentar? Si pensamos en colaboración, Linda Hill también nos trae algo. Y fíjense que todo lo que dijimos del genio colectivo tiene que ver con la colaboración, ¿no? Habla del líder como arquitecto social. Miren qué lindo ese concepto de ser arquitectos sociales, donde creamos el espacio donde las personas quieran compartir, ¿sí? Y combinar esos talentos y esas pasiones que tienen. ¿Y qué se me ocurre que podemos pensar en términos de colaboración, ¿no? Estas autopreguntas, que son preguntas que los invito a todos a hacerse con una mano en el corazón, delante del espejo y con nadie más, y con toda honestidad, ¿no? Porque ahí hay que descubrir las verdades o los comportamientos que estoy teniendo y quizás no sean los que mejor funcionan en este contexto. Estás creando una organización de voluntarios en el sentido de gente que tiene voluntad de co-crear, ¿sí? Estás ayudando a generar estos espacios, o por el contrario, gestionas más individualmente en lugar de conectar personas, ¿sí? Buscas espacios en que las personas se conecten, aunque tengan proyectos un poco diferentes. Generas el espacio en donde puedan aprender unos de otros, donde se puedan consultar, ¿sí? Esto me parece como pregunta relevante para los líderes. ¿Sentís que vos como líder tenés que tener todas las respuestas porque estos modelos siguen existiendo, ¿sí? En la cabeza de las personas, de si yo lidero tengo que ser quien más o menos tenga claro hacia dónde va? ¿O invitás a que otras personas piensen con vos y te abrís a lo que pueda surgir? Cuando hablamos de curiosidad, Sí, la quiero cambiar, porque uno tiene la... ahí estamos. Cuando hablamos de curiosidad, la quiero traer a Amy Edmondson, y alguien en el chat antes hablaba de seguridad psicológica y yo la nombré hace un ratito y la conocerán seguramente por este concepto a Amy, y ella habla de líderes que actúen como científicos. Y cuando éramos chicos también actuábamos medio como científicos, no sé si se acuerdan de esos momentos exploratorios que teníamos y de mucha prueba y de hacer cosas raras, distintas. ¿Qué es este ser científicos? Es navegar la incertidumbre con curiosidad. Básicamente esto, ¿sí? Haciéndonos preguntas y otra vez colaboración, sumando a otros en el proceso de descubrimiento, ¿no? Que esto sea colaborativo. 3 tips para esto, básicamente.
anclarse más en la pregunta que en la respuesta, ¿sí? La ciencia tiene esto, ¿no? Estamos todo el tiempo abriendo nuevas preguntas y cuando llegamos a una respuesta se abrieron más preguntas. Bueno, preguntas, empieza a tomar el error de verdad, ¿sí? Como parte del proceso de encontrar la solución. Y ella habla del error inteligente que me parece buenísimo, ¿no? No es el error del descuido, del no me importa, sino que es el error de estamos probando y entendemos que nos equivocamos porque estamos probando. Y esto que me parece genial, que tiene que ver con celebrar los procesos o celebrás y recompensás los resultados, ¿no? Tenemos una tendencia a aplausos por el logro y cuando aplaudimos todo el esfuerzo que le pusimos a algo y todo el trabajo que hicimos y todos los descubrimientos que hicimos mientras estábamos tratando de lograr algo que quizás no llegó a ser como queríamos. Para curiosidad, no les voy a traer una pregunta llave mía, sino que la traigo a Carol Dweck, que la nombró Meli antes y que también es una de mis súper referentes. eh, y la pregunta que hace en relación a esta mentalidad de crecimiento de la que hablaba Meli antes es mi pregunta favorita, por eso la quise traer porque sentía que iba perfecto con esto de la curiosidad. Y la pregunta es, ¿cuándo te sentís inteligente? Dice Carol. ¿Cuando sos impecable o cuando aprendés? Y acá sí, con una mano al corazón, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿No te encanta ser genial? ¿No te encanta que te salga todo bien y ser impecable y decir, qué bueno esto, cómo sé de esto, qué bien que me sale, ¿no? Este espacio, el de la impecabilidad, el de tu expertise, el de tu saber, es un espacio seguro y es un espacio cómodo, pero es así de chiquitito, ¿sí? Del otro lado de ese espacio hay un universo recontra amplio y expandido que es lo que no sabes, lo que tenés para aprender, el espacio donde no sos experto y donde te vas a equivocar, donde te vas a encontrar con fallas, con limitaciones tuyas, pero es donde vas a crecer verdaderamente, ¿no? Y acá la pregunta es, como líder, ¿te estás quedando en los espacios donde te sentís a gusto y que sabés o vas hacia otros lugares? Y créanme que quienes trabajamos con líderes todo el tiempo en distintas organizaciones, nos encontramos mucho de esto de, yo esto ya sé, yo de esto no necesito aprender. Aún hoy todavía se escucha mucho el discurso de, yo esto ya lo tengo dominado, ¿sí? La curiosidad va a ser lo que te lleve por afuera de ese espacio chiquitito de la impecabilidad, te lleve al espacio del aprendizaje. Y de lo último que tengo para contarles, de estos valores de la infancia, ¿no? Que venimos recorriendo, último, pero de lo más importante de todo lo que dije hasta ahora, les diría que tiene que ver con la conexión, la vulnerabilidad, la autenticidad, y acá la traigo a Brené Brown, que la conocerán, a Brené, que habla tanto de vulnerabilidad y que las conecta, ¿no? La conexión con la vulnerabilidad. Si quieres conectar con las personas, tenés que abrirte, tenés que mostrarte, tenés que ser vulnerable. Hay una entrevista muy linda que le hacen a Brené, donde ella dice, mostrarse vulnerable no tiene que ver con ponerme a llorar delante del equipo, no tiene que ver con contar intimidades que no tengo ganas de contar, ¿sí? No tiene que ver con eso. Tiene que ver que cuando las cosas se ponen complicadas, no hagas como los Transformers, ¿sí? Que hacen tuk, 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 y se cierran todos, ¿sí? Pusiste toda la coraza, levantaste todas las barreras. Larga el Transformer, ¿sí? Dice Brené. Baja todo, sé vos, sé valiente y seguí liderando. Esa es tu fórmula que me parece buenísima, ¿sí? Empezá a ser mucho más vos. Y les dejo algunas preguntitas en este conectar y ser vulnerables y auténticos. ¿Te animás a mostrarte como sos? Y si no lo haces, ¿por qué no? Anda un poquito más abajo en las creencias que tenés. ¿Qué se pone en riesgo? Quizás hay algún modelo que tengas de cómo ser líder que tiene que ver con no mostrar tanto. Vas a conectar realmente cuando muestres, ¿no? Podés sacarte esa capa de superhéroe, superheroína, esa que te pone en un lugar especial. A veces nos cuesta un montón porque sentimos que hay una responsabilidad que tenemos como líderes y tiene que ver con la fortaleza y con el poder y con un montón de cosas. Las personas no conectamos tan bien con un otro que es súper fuerte y se banca todo y todo le sale bien. Conectamos más con la persona más parecida, que es callada, que le cuestan cosas, que no sabe, ¿sí? Desde ese lugar conectas mejor. Conectás profundamente con las personas y voy a algo que decía Hernán antes, conversás, ¿no? Es el poder de la conversación. Conversás con la gente. Cuando les pregunto a los líderes con los que trabajo,
conversás todos, me dicen, yo hablo un montón con la gente. Y ahí les digo, ¿y vos de qué hablas? ¿Qué hablas? Porque si lo que hablamos es del proyecto, del cliente, del resultado que tenemos que llegar en tal fecha, eso no es conexión profunda. La conexión profunda es hablar de otras cosas, ¿no? De interesarte por lo que les pasa. ¿Hablas de vos? Porque a veces me dicen, no, es que no me cuentan, no se abren. Y pero vos abrís algo, vos contás algo de vos. Ah, empieza por vos. ¿Eh? Cuando vos abras, vas a generar un efecto resonancia y vas a lograr que los otros se abran. Como para cerrar, hablábamos de evolución, ¿no? De que cuando éramos niños estábamos en un proceso de evolución continua y sin pensarlo verdaderamente. Y quizás este camino de la evolución continua nos resulte como algo inexplorado, algo nuevo, hasta riesgoso. No, es volver, ¿sí? Es volver, ya estuvimos ahí, ¿sí? Es un camino de redescubrimiento. Por eso la invitación que les quiero hacer es, conectemos con ese niño o niña que fuimos y desde esa naturalidad vivir estos valores que nos van a ayudar a ser los líderes que se necesitan, creo. Gracias, Victoria. Qué hermoso, cuánto para volver. Creo que nos dejas un montón de preguntas que nos convocan. Sepan que van a recibir después todas las PowerPoints y todo para que puedan volver a vivir, porque nos están haciendo muchas propuestas todos. Entonces, para que puedan tomarse un día y decir, quiero hacerme estas preguntas. Me anoté, ¿no? ¿Cuándo fue que dejé de ser auténtica? ¿Cuándo lo pude recuperar? Tengo algunas nociones, ¿no? Cuando empecé en el mundo profesional y pensé que había que ser de una manera, y cuando después me di cuenta que mostrando quién era yo, la cosa resultaba, y poder volver a ese lugar y abrazarlo, me parece que vale un montón. Y el tema de la vulnerabilidad lo veo en todos los líderes. Tengo esta suerte de entrevistar a líderes del mundo, de Latinoamérica, de acá, y veo cómo son los que conectan verdaderamente, ¿no? Cuando un líder no es vulnerable, no es humano, no se torció el pie ayer, no lloró, no le pasaron cosas igual que a vos, la gente no conecta, no abraza el proyecto, no pasa nada. Entonces, bueno, muchísimo para seguir pensando y muchas gracias, Victoria. Eh, a ustedes les quiero decir que vamos a pasarnos 10 minutos, no lo hacemos nunca, somos muy puntuales, pero como estamos cerrando el año, déjennos pasarnos 10 minutos. La verdad es que creo que vale la pena poder regalarnos esta última habilidad que creo que es fundamental y que abraza a las otras 4, que tiene que ver con gestionar las emociones, tiene que ver con nuestra resiliencia, una palabra que también creo que hemos vaciado en algún momento del camino, que no la valoramos lo que realmente deberíamos valorarla, y hoy tenemos a Fabián que nos va a ayudar a hacerla concreta para que ustedes puedan vivirla y ponerla en el centro de su planificación 2024, porque parece que el contexto lo va a requerir. Fabián, muy bienvenido a la conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Martina. Y bueno, la verdad, disfrutando todas las disertaciones de los compañeros, que bueno, la verdad que uno empieza a tocar base con ellos en los conceptos, y no solamente en los conceptos, sino en la forma que los abordan, ¿no? Así que felicitaciones a todos por las presentaciones y bueno, me han dado una gran plataforma con la cual podré hablar un poquito de este concepto de resiliencia. Si me permiten, les voy a compartir pantalla. Y vamos a hablar un poquito, confírmenme simplemente si se ve Sí, la falta que... presentación. Ahí está, perfecto. Fantástico. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar en este ciclo de pensar e innovar es sobre el tema de la resiliencia, ¿no? Y voy a contextualizar el tema de gestión de emociones en el contexto de la resiliencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? ¿Qué es para nosotros la resiliencia? Por supuesto que vamos a encontrar, como dijo Martina, tantas definiciones de resiliencia como gente que habla de resiliencia. Vamos a encontrar miles de definiciones. Pero obviamente que mi formación es la de psiquiatra de neurociencia cognitiva, con lo cual les voy a dar una lectura desde la neurociencia del concepto de resiliencia, que no es muy antiguo, simplemente es muy reciente, y la neurociencia está explorando el concepto de resiliencia y cómo se construye hace muy pocos años.
En principio hay dos conceptos que son los clásicos, ¿eh? Es el concepto de que la resiliencia es la capacidad de volver a la condición anterior, llamada teóricamente como normal o saludable, después de un trauma, un accidente, una tragedia, una enfermedad. Pero nos quedaremos con el tema del trauma. Es la capacidad de volver a una condición anterior cuando nos pasa algo disruptivo en nuestro ciclo vital, ¿no? La Asociación Americana de Psicología define a la resiliencia como el proceso de adaptación frente a la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas y las fuentes significativas de estrés. Ahora bien, yo quiero plantearles la pregunta si esto realmente para ustedes representa el concepto de resiliencia. ¿Volvemos a un estado anterior después de un trauma? Nadie es el mismo después de un episodio traumático. Nadie es el mismo después de la pandemia de COVID-19. Ninguno de nosotros. Algo nos cambió, algo nos transformó. Por lo tanto, volver a una capacidad, a una condición anterior, quizás hasta sea un deseo, pero no es una realidad. Los traumas nos transforman de alguna manera, las situaciones traumáticas. Después la definición de la Asociación Americana de Psicología queda un poco, digamos, diría, como falta de definición en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque es un proceso de adaptación frente a la adversidad. Y acá hay que tener mucho cuidado, y me gustó muchísimo el concepto de Hernán de cambiar, porque uno, el cambio, por supuesto, implica muchas veces adaptación. Ahora, ¿todas las adaptaciones son funcionales? ¿Todas las adaptaciones son las que nosotros realmente necesitamos? Hay adaptaciones que son funcionales para adaptarnos quizás a una realidad disruptiva, una realidad amenazante, ¿no? Bueno, en Argentina nos adaptamos muchas veces a realidades que no son funcionales, ¿no? Nos adaptamos a la inflación, nos adaptamos a la violencia social, nos adaptamos a la falta de respeto. Ese tipo de adaptación no es la adaptación que finalmente nos lleva a un crecimiento o un desarrollo. Entonces, entender la resiliencia como un proceso adaptativo puede implicar muchas veces un riesgo más que una ventaja. Entonces, ¿cómo podemos definir la resiliencia? Y en este artículo del 2020 a mí me parece que es uno de los más trascendentes con respecto al estudio de la resiliencia. Representa un conjunto complejo de varios dominios y procesos que son protectores y generadores salutogénicos. O sea, en esta definición lo que el autor nos está diciendo es que realmente la resiliencia, ¿sí?, nos genera protección y salud, ¿sí? ¿Qué es lo que yo considero que estamos necesitando en Argentina? Estamos necesitando como líderes, estamos necesitando como seres humanos en esta etapa de nuestras vidas. Procesos que nos generen protección y más salud. Esa es la definición de resiliencia. Hicimos un trabajo en el año 2019, en plena pandemia, porque la pandemia fue un gran laboratorio social para estudiar el tema de la resiliencia, donde estudiamos docentes y preguntamos a los docentes cómo estaban viviendo y qué factores estaban utilizando para enfrentar la pandemia en el 2019. Bueno, una serie de preguntas que eran típicamente hacia los residentes, ¿no? Pero hay un par de respuestas que me parecen interesantes. Fíjense, como habilidades emocionales y sociales y las habilidades para afrontar los cambios y para acompañar a los estudiantes fueron más predominantes en los individuos con alta resiliencia que en los de baja resiliencia, ¿sí? Después preguntamos también sobre algunos índices, ¿no? Por ejemplo, el índice de percepción, ¿no? El aislamiento, cómo se vivía este aislamiento, lo perciben como oportunidad. Los resilientes percibían el aislamiento como una oportunidad de transformación y de reflexiones sobre la vida, reflexiones sobre la propia mecanismo de enseñanza y sobre el propio aprendizaje, mucho más que el grupo no resiliente. Y finalmente, preguntamos también sobre la felicidad subjetiva, cuál es la percepción de felicidad. Y nuevamente, la felicidad autorreportada fue más predominante en el grupo resiliente que en el grupo no resiliente, y la felicidad comparada con los demás también fue un índice mucho más predominante en los de alta resiliencia. Pero también preguntamos qué tipo de emociones estaban involucradas en este proceso de afrontamiento de la pandemia de COVID-19. Y fíjense que en los gráficos van a ver cómo las emociones de valencia positiva, como el optimismo,
el amor, la empatía, la compasión, siempre fueron más predominantes en el grupo resiliente que en el grupo no resiliente. Así también como distintos tipos de estrategias. Ahora bien, ¿qué, qué es la adversidad, no? O sea, ¿y a qué nos enfrenta la adversidad? Hay que tener muchísimo cuidado en las definiciones. Mencionaron por ahí, Melina habló de neuroplasticidad, de un concepto de la neurociencia que tiene que ver con esa capacidad que tienen las neuronas de conectar con otras neuronas y esa conexión hacerlas estables en el tiempo a partir de la experiencia, del aprendizaje, de la estimulación sensorial y cognitiva. Es interesante porque hacemos conexiones a través de la experiencia. Y si esa experiencia es adversa, ¿no? Haremos conexiones también, de la misma manera que las hacemos en el aprendizaje. Hay una clave que se llama FIDO, que cuando uno quiere saber si un estímulo va a producir algún cambio en nuestro cerebro, va a producir algún tipo de conexiones neuronales, tiene que fijarse en cualidades específicas de ese estímulo, que son la frecuencia, la intensidad, la duración y la oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Que hay estímulos que realmente cuando son muy frecuentes, se dan repetidamente en el tiempo, extremadamente intensos, duraderos a lo largo del tiempo, y son oportunos en el neurodesarrollo de nuestro cerebro, pueden producir neurocircuitos nuevos, pueden producir conexiones nuevas y pueden generar este mecanismo de neuroplasticidad que tanto nos condiciona, no solamente en lo que es nuestro proceso cognitivo, sino también en nuestros procesos de conducta y nuestros procesos emocionales. Ahora fíjense, pensemos el ejemplo del COVID, ¿no? Fue frecuente, no, fue un evento único, pero fue extremadamente intenso, duró 2 años, ¿sí? Y en el caso nuestro, digamos, gente adulta, bueno, el estímulo genera cierto tipo de cambios, pero imaginen los cambios que generan en chicos en etapa de neurodesarrollo. Imagínense un chico de 4 o 5 años, un chico de 7 a 9 años, un adolescente, ¿sí? Donde este estímulo condicional de aislamiento impactó en sus cerebros de manera determinante, especialmente en los chicos que tienen más vulnerabilidad. Y en nosotros también, en adultos, de acuerdo a nuestro grado de vulnerabilidad, ha impactado de manera diferente. Por eso es interesante entender que lo que nos está pasando hoy, ¿sí? Condiciona mucho de lo que cómo vamos a enfrentar la vida en el futuro. Y para esto, simplemente entender que la resiliencia tiene diversos factores. Por supuesto que tiene factores genéticos, epigenéticos, factores de desarrollo y factores sociales. Y eso condiciona muchas veces el enfrentar la adversidad. Ahora, esa adversidad, ¿sí? Hay mucha evidencia que desde el punto de vista genético tenemos cambios diferenciales, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia grande entre el prefrontal de individuos resilientes y individuos susceptibles al estrés. Por ejemplo, el hipocampo, el centro de la memoria, ¿sí? Tiene más neurogénesis, más fabricación de neuronas y de conexiones neuronales en individuos resilientes que en individuos susceptibles al estrés. El locus coeruleus, que es un área del cerebro que activa, nos pone en alerta, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que son los ciclos vigilia-sueños, tiene una liberación tónica en los individuos resilientes, o sea, más constante, que en los individuos susceptibles al estrés, que se libera de manera más brusca, ¿sí? Mencionó nuestra compañera sobre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, dos estructuras que también están involucradas con la resiliencia. En los individuos resilientes, la liberación, la acumulación de dopamina en el área tegmental ventral es tónica, la liberación es tónica, la acumulación es más constante que en los individuos susceptibles al estrés. Y en el núcleo accumbens existen menos receptores a la dopamina, con lo cual el placer va a requerir menos esfuerzo en los individuos resilientes que en los individuos susceptibles al estrés. Este artículo también, del año 2019, me parece súper trascendente para entender un poco la biología de lo que es la resiliencia. Ahora bien, cuando hablamos de resiliencia, no podemos dejar de hablar también les hablé de la adversidad, ¿no? Y esto es interesante porque en muchos aspectos estas adversidades, estos traumas, especialmente durante la infancia,
provocan déficit en el control emocional y déficit en el control cognitivo. Y esto, la neurobiología de esto es sumamente interesante porque tiene que ver literalmente con el aumento del cortisol ante el estrés, ¿sí? Ese aumento del cortisol que me genera menor neurogénesis y menor conexión sináptica entre las neuronas, a la larga se va a manifestar ya sea por un déficit en el control emocional o por un déficit en el control cognitivo. ¿Cuáles son las características del individuo resiliente? No nacemos con resiliencia. Evidentemente la resiliencia requiere un entrenamiento y ese entrenamiento lo hacemos muchas veces frente a las adversidades, a las grandes, a las mega adversidades como es el COVID-19, pero las microadversidades que son las cotidianas, las del día a día, ¿sí? Cada uno de nosotros posee un nivel de resiliencia y cada uno de nosotros puede fortalecer ese nivel de resiliencia. Ahora bien, ¿cómo son las características de un individuo resiliente y cómo podemos fortalecerlas? En primer lugar, el individuo resiliente es un individuo que es consciente de sus propias potencialidades y limitaciones, ¿sí? Somos conscientes de lo que necesitamos para mejorar. Hay una frase por ahí que leí últimamente que uno escoge, ¿sí?, la dificultad de sus problemas muchas veces. ¿A qué dificultad enfrentar? Entonces, muchas veces esa dificultad a la que enfrentar elegimos por la que requiere menos esfuerzo, ¿sí? Mencionaba ahí la compañera el de salir a hacer actividad física, ¿no? O quedarnos sentados en el sillón mirando una película en Netflix. Bueno, quizás elegir la película en Netflix implica menos esfuerzo que el salir a hacer actividad física. El grado de dificultad de afrontamiento de los problemas, ¿no? Son conscientes entonces de las potencialidades y limitaciones. ¿Y limitaciones por qué? Porque saben perfectamente lo que les falta para poder cambiar, para poder transformarse. Ese nivel de conocimiento de las limitaciones es clave para empezar el proceso de resiliencia. Confía en sus propias capacidades y son personas extremadamente creativas. Hablaron de creatividad, hablaron de las capacidades, hablaron de muchas de las funciones cognitivas. Entender que la resiliencia tiene que ver con ser creativo, tiene que ver no con el momento eureka, ¿no? No tiene que ver con el momento de iluminación, sino con el trabajo previo que uno hace para llegar a ese momento eureka. Hay muchos autores en neurociencia que hablan que el momento eureka simplemente es el resultado del trabajo previo que se hizo durante los últimos 10 años. O sea que uno acumuló experiencia, acumuló conocimiento para llegar al momento de creatividad final, ¿cierto? En tercer lugar, digamos, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Y esto es el concepto quizás más importante de la resiliencia. Nada de lo que me pasa es un error. Lo mencionó recién Victoria hace un momento. Todo lo que me pasa tiene que ver con la oportunidad para aprender, la oportunidad para el desafío de transformarme hacia un lugar al que quiero llegar o al que necesito llegar muchas veces. El entender las dificultades como una oportunidad de aprender implica todo lo que estuvimos hablando hoy por la mañana. Ustedes, perdón, yo estoy en Madrid, la tarde y la mañana se me confunden. Lo que habló Hernán del cambio, lo que habló Melina de la mentalidad de crecimiento, lo que habló Sofía, lo que habló Victoria, realmente todo lo que se habló tiene que ver con esta capacidad para aprender a través de la adversidad. Practican el autoconocimiento, practican un conocimiento introspectivo, practican un conocimiento que tiene que ver con su metacognición, que también lo mencionaron, su capacidad de ponerse a pensar sobre cómo se piensa, y esto los lleva hacia una fuerte reevaluación cognitiva. Esto de reevaluación cognitiva tiene que ver con la resignificación que le damos a lo que nos pasa o a las cualidades de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, si el error, lo mencionaron hace un ratito, lo vemos como un error, como una falla, bueno, esa reevaluación requiere que el error se vea como un proceso de aprendizaje. Nadie aprende de los aciertos. Los aciertos son demostraciones del conocimiento o demostraciones de la experiencia. Aprendemos a través del error, Cuando nos equivocamos, cuando ensayamos
distintas opciones y no son las correctas, es ese el momento de aprendizaje. La reevaluación cognitiva implica resignificado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras creencias sobre lo que nos pasa. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Lo mencionaron también, el optimismo realista de la resiliencia. Ese optimismo que ve la vida con objetividad, pero con un tinte de oportunidad para el aprendizaje, de oportunidad para cambiar. ¿Qué nos cambió en realidad la pandemia de COVID-19? La pandemia de COVID-19 nos cambió algo que lo menciono más adelante, que es el significado de la vida. Todos nosotros nos planteamos durante esos 2 años por qué hacíamos lo que hacíamos. ¿Por qué teníamos esta profesión? ¿Por qué trabajábamos en tal lugar? ¿Por qué teníamos este vínculo emocional? ¿Por qué teníamos estas relaciones de amistad, estas relaciones laborales, estas relaciones tóxicas? Todo el mundo, estas relaciones virtuosas, todo el mundo replanteó el sentido de la vida en su máxima expresión. Algunos han podido cambiar, ¿sí? Y han podido orientar a través de la pospandemia ese sentido, y otros no. La gente más vulnerable está en un bucle constante sobre el año cero, decimos nosotros, ¿no? El año en que siempre es lo mismo y nunca se avanza hacia una transformación. El sexto cualidad de los resilientes es que no intentan controlar situaciones, sino sus propias emociones. Intentan gestionar las emociones. Las situaciones de lo que nos pasa no las podemos cambiar, ¿no? Hay veces que es difícil cambiar lo que nos pasa. La inflación, la violencia, es difícil cambiar cuando esas variables dependen tanto del contexto y de los demás, ¿sí? Pero sí podemos cambiar nuestras emociones frente a eso que nos pasa. Esa gestión emocional implica varias estrategias. Primero tener una buena capacidad discriminativa de identificación de las emociones, ¿sí? No es lo mismo estar enojado que tener miedo, ¿sí? No es lo mismo tener miedo a un examen que tener incertidumbre frente al examen. Y esto que mencionaban de las palabras es muy determinante a la hora de la configuración neurocognitiva para enfrentar la situación. O sea, si yo digo tengo miedo al examen, mi cerebro se prepara para tener miedo y se setea para tener miedo. Si yo tengo incertidumbre, el seteo es diferente totalmente y la emocionalidad es de menor intensidad. Entonces, la gestión de emociones en primer lugar tiene que ver con la identificación. En segundo lugar, tiene que ver con la comprensión de lo que me pasa, ¿sí? Esta emoción que estoy sintiendo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Con esta persona, con esta situación, en este contexto, ¿sí? El por qué y las causas de esa emoción que estoy sintiendo es trascendental para el siguiente paso, que es la gestión, el control adecuado, ¿sí? Hay una frase de Aristóteles que a mí me parece una de las que mejor resumen el concepto de la gestión de emociones. Dice, cualquiera puede ponerse furioso, ¿sí? Ahora, ponerse furioso con la persona correcta, de la manera correcta, en el lugar correcto, por el motivo correcto, en la intensidad correcta, eso es solo para inteligentes. Y esto tiene que ver con el concepto de que no hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones de valencia positiva, de valencia negativa, las vivo de cierta manera, pero las emociones son funcionales, deben ser funcionales a mi estructura de personalidad y a mi contexto. Cuando la emoción funcional deja de tener ese tinte negativo. Entonces, si me aparece la tristeza como emoción, me aparece el miedo frente a un desafío laboral, me aparece el enojo frente a una condición en el trabajo, ¿sí? Esa emoción debe ser canalizada de la manera correcta por todo lo que yo les mencioné recién que decía Aristóteles. De esa Daniel, manera, te las interrumpo un emociones negativas segundito. empiezan a ser funcionales. Nos queda un minuto para poder respetar un poco el tiempo de los que han venido, y te pido por favor eso. Fantástico. Son flexibles ante los cambios, ¿eh? Generan altruismo y generosidad. Afrontan la adversidad con humor. Otro factor importante en los resilientes es gente que gestiona el humor y desarrolla el humor como una capacidad social. El humor tiene varias cosas, sino que aparte de generarme
más bienestar frente a la adversidad, el humor atrae a gente socialmente, ¿no? Entonces, el humor tiene varias funcionalidades. Buscan ayudarla y darle apoyo social, y esto, bien, buscan el apoyo y la ayuda social, y esto es trascendental para entender que nadie, ¿sí? Enfrenta la adversidad de manera solitaria. La mejor forma de enfrentar la adversidad es la ayuda social, el apoyo de nuestra red social. Y se rodean de personas con una actitud positiva. Este señor que ustedes ven acá, que yo lo puse en la diapositiva, no es cualquiera, sino que es Boris Cyrulnik, tiene 84 años, es neurólogo y psiquiatra francés. Él padeció la invasión nazi en Francia, empezó su escolaridad a los 11 años, estudió neurología, toda su familia casi toda su familia fue asesinada durante la ocupación nazi, y comenzó su carrera de neurólogo y psiquiatra y se dedicó toda su vida a estudiar el concepto de resiliencia. En una entrevista le preguntan si la resiliencia sería la capacidad para recuperarse de un trauma. Él dice que no, porque eso equivaldría a una rehabilitación, ¿no? Una persona no vuelve a ser la misma después de un trauma, queda una huella en el cerebro, en el cuerpo, en la memoria. Y él dice que se encara un nuevo desarrollo después de un trauma, un desarrollo diferente, ¿sí? Pero literalmente un desarrollo resiliente. En realidad, como yo les decía, nadie enfrenta la resiliencia solo, todos las enfrentamos apoyados por los demás, y este es el momento de construir estos factores o características de resilientes frente a lo que estamos viviendo en Argentina y lo que se viene para el 2024, que seguramente va a ser distinto, pero es igualmente transformador de lo que pasó hasta ahora. Gracias. Fabián, muchísimas gracias. Y miraba el decálogo y sentía como cada una de las 10 preguntas del decálogo nos preguntaba a cada uno, ¿no? Me parece que nos podemos quedar con ese decálogo para meter nuestro coeficiente de resiliencia, ¿no? Y ver qué nos sale de cada una de esas preguntas, realmente si estamos ejercitándolo o no. Disculpas por los minutos que nos hemos pasado. Fuimos muy optimistas en pensar que en 1 hora y media íbamos a poder transmitir estas 5 habilidades. Quiero agradecerles profundamente en nombre de Educación Ejecutiva y de todo el equipo que se hayan quedado hasta aquí. Vamos a enviarles todos los materiales porque hay mucho para pensar, para andar. Estas habilidades, con estos 5 expertos que nos han contagiado, nos han desafiado, me parece que nos tiene que tener como protagonistas para el 2024. Así que de todo corazón, que este 2024 lo lideremos nosotros. El contexto va a estar movido, va a ser complejo, pero me parece que nos vamos con cambio, aprendizaje permanente, liderazgo, crear lo nuevo, crear lo que ya estamos creando y ponerlo en valor y sacar a relucir esa resiliencia tan argentina también que tenemos y que es una gran habilidad para este tiempo. Así que con un gran saludo, Ana, te doy el paso para despedirnos y sepan que vamos a responder por mail y les vamos a mandar todo el material con un agradecimiento especial a los 5 expositores que nos han iluminado no solo el cerebro, sino el corazón. Así que muchas gracias a los 5. Gracias a vos, Martu. Es Gracias a un placer ustedes. siempre compartir estos espacios con vos. Muchas gracias a nuestros 5 invitados y a todos los que se quedaron hasta ahora. Nos vemos el año que viene con el ciclo Pensar e Innovar, pero en cualquier momento y a disposición de ustedes para lo que necesiten. En breve, entonces llega el mail con el link a la grabación y los materiales que les invito a todos para que me los pasen, así los compilamos y compartimos con la audiencia. Gracias, buenos días a todos.